Hola, soy la doctora María Lucelia Guadalupe Rubalcaba Sánchez, soy investigadora del Centro GEO, un Centro Público de Investigación del CONACYT. Voy a presentarles el resultado de una serie de estudios que hicimos en torno a los efectos espaciotemporales del COVID-19 y lo que voy a ilustrarles es lo que sucedió con la zona metropolitana de Aguascalientes, una zona ubicada en el centro occidente del país. La agenda tiene que ver con la distribución de las unidades económicas en este territorio, la pérdida de empleos durante la pandemia en los diferentes sectores, el comercio o la actividad informal, el uso de Internet, el comercio electrónico y algunas conclusiones. En primera instancia, lo que hicimos fue mapear las unidades económicas a lo largo de la zona metropolitana. Esto lo hicimos a partir de la información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI y podemos darnos cuenta de que hay un corredor industrial o un corredor económico en Aguascalientes que está construido alrededor de la carretera 45, una de las arterias principales que comunica Aguascalientes con el resto de la República Mexicana y que la convierte en un eje central. Después identificamos el top 15 de las unidades económicas para darnos cuenta que el comercio al por menor, los servicios de preparación de alimentos, los servicios de reparación y mantenimiento y los servicios personales son las actividades con mayor presencia en términos del número de unidades económicas en esta zona metropolitana. El INEGI hace una clasificación de las unidades como esenciales o no esenciales y también decidimos mapearlas para dar cuenta de cuáles eran los AGEPs más afectados por este decreto de no esencial en algunas actividades. Y aquí nuevamente aparece muy marcado el corredor alrededor de la carretera 45, que es donde se ubica la mayoría de las empresas manufactureras y quizá de comercio al por menor de nuestro estado. En términos reales, un 34% de las actividades o de las empresas resultaron afectadas con este cierre de actividades. Pero, ¿qué pasó durante este gran encierro con los empleos? Bueno, pues lo que pudimos constatar a partir de la información del Seguro Social es que hubo un descenso importante en el número de asegurados. Esto nos da cuenta de lo que sucedió con la economía formal. Em, pero no todos los asegurados son trabajadores. Entonces, lo que pudimos constatar es que hubo un incremento a partir del mes de marzo de personas que se aseguraron, pero que no estaban trabajando en alguna empresa. Lo que pasó realmente al aislar a estas personas fue que el número de trabajadores pues descendió de manera importante. Cuando lo desestacionalizamos nos damos cuenta de que con respecto al mes de enero hubo una pérdida de alrededor de 25,000 empleos durante el periodo de enero-julio de 2020. Algunos sectores, como el de la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza, resultaron beneficiados y ven un ascenso importante a lo largo de esta etapa en el número de asegurados. La industria de la transformación es una de las que sufrió las mayores pérdidas en términos del número de empleos y además es una de las más representativas de Aguascalientes, que se caracteriza por ser una zona de corte industrial. Lo que sucedió aquí es que hay un sector, el sector automotriz, que ocupa el 43,07% de los empleos en este sector, seguido de la fabricación de alimentos y de la confección de prendas de vestir. Pero, ¿cómo resultaron afectados estos sectores? Bueno, el sector automotriz fue uno de los más afectados, con una pérdida importante en el número de empleos, que a pesar de que en el mes de junio se declaró ya como una actividad esencial debido a las presiones que los propios industriales hicieron, no ve una recuperación importante en el número de empleos formales. En el caso de la fabricación de alimentos, vemos cómo esta actividad inicia muy bien en enero y tiene un ascenso importante hasta el mes de abril, donde alcanza su mayor
pico y luego inicia un descenso para mantenerse estable en los últimos meses. En el caso del sector de la confección, este era un sector que ya venía sufriendo una pérdida importante en el número de empleos y que con la pandemia, a partir del mes de marzo, se ve afectado, pero empieza a tener una recuperación muy ligera a partir del mes de junio. La fabricación de productos metálicos también tiene un descenso importante a partir del mes de febrero. Su menor nivel lo alcanza en el mes de junio y en el mes de julio tiene una recuperación importante que está muy asociada con el sector de la construcción. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el resto de los sectores pues tienen una historia muy similar. La fabricación de productos de hule y de plástico, que está muy relacionada con el sector automotriz, empieza su descenso desde el mes de enero, con números muy por debajo de los que tenía en 2019. La fabricación, ensamble y reparación de maquinaria, equipo y sus partes, excepto los eléctricos, tuvo un ascenso importante en enero del 2020 y luego descendió a partir del mes de abril y todavía en el mes de julio continuaba descendiendo de manera muy ligera. El sector de la construcción, les decía, es un sector al cual se asocia gran parte de la recuperación económica porque tiene la capacidad de impulsar a otros sectores como los que ya mencionábamos. Y a partir del mes de mayo, el gobierno del estado anuncia una serie de obras de infraestructura importantes que le permiten ir a la alza. Sin embargo, es un sector que ya venía teniendo pérdidas importantes en el año de 2019. En el caso particular del comercio, el comercio es un sector que se vio beneficiado en algunos puntos, pero se vio perjudicado en otros y que inicia su proceso de recuperación a partir del mes de junio. Aquí nos damos cuenta de la composición de este sector. Una buena parte está compuesta por el subsector de alimentos de bebidas, materias primas, tiendas de autoservicio y departamentales, prendas de vestir, maquinaria y equipo, etcétera. Las afectaciones aquí dan cuenta de que solamente los artículos para el hogar, los alimentos, bebidas y productos del tabaco resultaron con un ascenso en el número de asegurados durante todo este periodo. Aquí vemos cómo el sector de los alimentos y bebidas inicia un proceso de descenso hasta el mes de abril y ahí inicia su proceso de recuperación. El caso de las tiendas de autoservicio tiene un incremento a partir del mes de febrero y un descenso a partir del mes de junio, cuando la economía de Aguascalientes empieza a reactivarse. Es decir, en el momento en el que podemos optar por alternativas de compra diferentes a la compra en línea, eh, la gente opta por dejar de comprar de esa forma. Las prendas de vestir inician su descenso a partir del mes de febrero y continúan en picada todavía en el mes de julio. Entonces, aquí vemos también la parte de los gases y combustibles. Durante enero, febrero, marzo tienen un comportamiento a la alza y a partir del mes de abril inicia su descenso y solamente se aligera, pero no tienen una recuperación importante. Los artículos para el hogar que presentaban en términos generales un incremento, podemos ver que sufren una caída altísima en los meses de abril y mayo y luego inicia un proceso de recuperación también muy importante y muy acelerado. Los servicios para empresas, personas y el hogar inician por encima de lo que experimentaron en 2019, pero también sufren un descenso importante que se desacelera a partir del mes de junio, cuando inicia un lento proceso de recuperación de este sector. Este sector está sorpresivamente constituido por más de un 57.59% de servicios profesionales y técnicos, seguido luego de servicios personales para el hogar y diversos, así como de la preparación y servicio de alimentos y bebidas. En términos generales, solamente los servicios personales para el hogar tuvieron un incremento durante esta etapa que no fue superior al 5%.
Pero cuando los vemos por separado, nos damos cuenta que los servicios de alojamiento temporal inician muy abajo en el mes de enero, tienen una recuperación ligera en el mes de febrero y a partir de ese momento inician una caída en picada todavía que continúa hasta el mes de julio. Los servicios recreativos y de esparcimiento inician su proceso de recuperación a partir del mes de julio. La preparación de alimentos y bebidas también tiene un descenso importante a partir del mes de abril y a partir del mes de julio inician su recuperación. Los servicios de alquiler también inician su caída a partir del mes de marzo y una recuperación ligera a partir del mes de junio y julio, que más bien pareciera una estabilización. Los servicios colaterales de las instituciones financieras también se incrementan en el mes de febrero e inician su descenso que continúa todavía en el mes de julio. Estos que nos sorprendieron fueron los servicios profesionales que están muy por encima de los niveles en los que estuvieron en 2018 y 2019 y que colocan a este subsector como uno de los más importantes en el 2020 para el Estado. En cuanto a los empleos informales, la encuesta nacional de ocupación y empleo nos dice que uno de los sectores que está cargado de mayor informalidad es el agropecuario, seguido por el sector de la construcción, luego el del comercio, y que en términos generales experimentamos alrededor de un 40% de economía informal en el Estado. El que tiene menos informalidad es el sector de la manufactura, aunque no está exento de tenerla. Una de las alternativas que todos los empresarios locales buscaron fue tratar de colocar sus productos a través de Internet y para esto hicimos un análisis que nos da cuenta del uso que tiene el Internet y el comercio electrónico por parte de la población de la zona metropolitana de Aguascalientes. Y aquí podemos ver que 78% de la población es usuaria de Internet y quienes no lo son es porque no saben utilizarlo en su mayoría o no tienen necesidad de usarlo. Los usuarios de Internet también nos dicen que un 84.26 usan el Internet todos los días de la semana y que lo utilizan 1, 2, 3, 5 horas en promedio. Las compras por Internet dan cuenta de un 22% de personas de Aguascalientes que ya solían comprar por Internet. Quienes no lo hacían suelen referir a que prefieren comprar en persona cuando eso representaba una alternativa, desconfían de la calidad del producto, desconfían del proceso o no saben cómo. Y algunos aquí incluso expresan que no tienen la necesidad de hacerlo. Lo que más se compra por Internet son artículos de uso personal, celulares o accesorios, artículos para el hogar, aparatos electrónicos, entradas o reservaciones de eventos. Y aquí podemos ver que las personas compran en su mayoría una vez al mes o al menos una vez cada 6 meses. Solamente un 2.4% compra al menos una vez a la semana. Bueno, esto antes de la pandemia, durante 2019. El origen de los sitios de compra es en su mayoría nacional, 60.41% así lo expresó. A algunos no les importa si es nacional o internacional, que es el 22.71%, y hay un 16.87% que solamente hace compras en el extranjero. Es decir, solo utiliza el comercio electrónico para comprar aquello que no le es accesible en el país. Los compradores en línea, sus perfiles sociodemográficos dan cuenta de que una buena parte de los compradores en línea está en el rango de los 16 a los 25 años, pero se podría esperar que personas entre 16 a 50 años sean uno de los sectores o el sector poblacional al cual haya que dirigir este tipo de estrategias y de productos.
¿Cuáles son nuestras conclusiones? Bueno, pues la gente terminó comprando alguna vía internet porque no le quedaba de otra, pero otros más simplemente no pudieron dejar de hacerlo de la manera tradicional. La economía de Aguascalientes realmente nunca se detuvo, es uno de los estados que constantemente estuvo bajo la lupa del gobierno federal. eh, con señalamientos de que había una cantidad importante de movimiento en el estado pese a la declaración de este encierro y la búsqueda de esta sana distancia. Entonces, ¿qué pasa con la economía de Aguascalientes? Bueno, pues sus cadenas son fuertes porque están ligadas a cadenas de suministro transnacionales, pero esa fortaleza en situaciones como la que acabamos de vivir se transforma en una debilidad. Y entonces muchas de las industrias empezaron a cerrar mucho antes de que se hiciera la declaratoria del quédate en casa en México, porque sus cadenas se desaceleraron a partir del cierre de las actividades de otras economías. Eso nos hace voltear a los proveedores locales y a ver la necesidad de desarrollar estrategias que nos permitan desarrollar los proveedores en nuestro territorio o en los territorios regionales latinoamericanos. Y también en el caso particular de Aguascalientes se hace necesaria una mayor diversificación de la economía. Promover el desarrollo de herramientas de comercio local y su apropiación por parte de la población ha sido una de las estrategias más recurrentes en México por parte de los distintos estados de la República Mexicana. Lo importante es lograr esta apropiación por parte de la población. El que se compre lo local y se busque lo local por encima de lo nacional y por encima de lo internacional en esta etapa es muy, muy importante. Y también el buscar una serie de estrategias que contribuyan a la competitividad del estado, quizá vía los clústeres, ¿no? Aguascalientes es un estado que ya ha tratado de experimentar con clúster, de eso dan cuenta el clúster del sector automotriz, el clúster de la industria del vestido, el clúster de tecnologías de información, algunos se mantienen vivos, otros van y vienen, pero pensar en una estrategia mucho más robusta que nos haga pensar nuevamente en este esquema de organización con un apoyo mucho más fuerte del gobierno es una alternativa. En este sentido, nosotros a partir de las unidades económicas pretendimos identificar qué otros clúster, además de la automotriz, podrían promoverse en Aguascalientes y encontramos que el comercio al por menor podría representar una alternativa junto con el establecimiento de hospitalidad local. El reto aquí es transformarlas en clúster. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que la presencia de unidades económicas asociadas con esta actividad es mucha a lo largo de todo el estado y que contamos con empresas de todos los tamaños. Ahora lo que tenemos que identificar es cómo dividir o cómo trabajar con este sector para transformarlo en un clúster. Hay un interés genuino por parte de la Cámara Nacional de Comercio de tratar de indagar si esto es posible, porque cuando mapeamos el sector automotriz, que tiene un alto nivel de representatividad en el número de empleos, no sucede lo mismo con su número de empresas y este ya está constituido como un clúster. ¿Por qué? Porque está anclado a cadenas de suministro y cadenas de valor internacionales. Eso podríamos buscar también para el comercio al por menor. Entonces, de mi parte es todo. Agradecerles que me hayan escuchado y estar pendiente por si tuvieran cualquier duda o comentario con respecto a esta presentación.